Bien, entonces vamos a continuar la sesión donde la dejamos, esta segunda parte de la sesión, vendríamos entonces a hablar de la prestación típica del comprador, el cual es el pago del precio. Y como ya hemos dicho, es una prestación de dar. Ahora, la pregunta es, ¿la prestación de dar es en dinero u otros bienes fungibles? Bueno, a eso me remito pues a la discusión que ustedes pueden haber visto ya en materia civil. En principio, pareciera que primordialmente pues el pago del precio es en dinero, pero pudiera ser también en otros bienes fungibles. Por supuesto, pues hay posiciones a favor, posiciones en contra. Como les digo, pues me remito a otras temáticas que ya ustedes posiblemente hayan visto. Ok, lo que sí es importante, pues, en lo que respecta a la prestación del comprador, es que nos permite, al igual pues que la prestación del vendedor, diferenciar la compraventa de otras figuras afines. Por ejemplo, en las sesiones, lo que se transfiere son derechos de crédito o derechos reales incorporales o distintos a la propiedad. En materia de las ventas civiles, por supuesto, no están dados los criterios de comercialidad que ya hemos hablado de cuándo puede ser considerada una venta mercantil conforme a un acto objetivo, subjetivo o mixto de comercio. El contrato de servicio, la prestación no es de dar. Por ejemplo, el servicio eléctrico de telefonía, evidentemente hay una prestación, pero esta no es de dar, sino es una prestación de hacer. En las donaciones, aunque puede haber la transferencia de un bien, de la transferencia de la propiedad de un bien, no existe un pago de precio, no existe un correlativo porque no es un contrato oneroso, sino es un contrato gratuito. Y, por ejemplo, o por último, en la permuta, la contraprestación es la transferencia de un cuerpo cierto o un bien infungible, distinto entonces al pago del precio que debería ser pues o en dinero o, si admitimos la posibilidad, en bienes fungibles. Ok, ahora pues ya habiendo pasado por todos esos aspectos, digamos, generales o comunes a la compraventa, bueno, con ciertos ribetes de especialidad en materia mercantil, nos vamos propiamente a las reglas específicas y concretas que establece la ley mercantil para la compraventa. Entonces, en algunos casos, pues, bueno, en la mayor parte de los casos, estas reglas del Código de Comercio tienen una regulación que es distinta, que es diferenciada de lo que dice la ley civil conforme a la institución en concreto. Entonces, ¿cuáles serían estos aspectos que vamos a tratar? Primero, la venta de la cosa ajena. Segunda, en materia de determinación del precio. En la tercera, la venta con indicación de especie, cantidad o calidad, también conocida en doctrina como la venta in genere. En materia de reclamos y aceptación de mercancías, en materia de medios de entrega, o sea, cómo cumplir la obligación de hacer tradición, de poner en posesión el acreedor, el vendedor al comprador del bien vendido. Y también el régimen que existe pues, por parte del acreedor frente al cumplimiento. En este contexto hablamos de acreedor, tanto el comprador como el vendedor son recíprocamente acreedores y deudores de prestaciones, pero pues en los casos tanto de uno como de otro existen pues un régimen o la posibilidad de protegerse ante esos incumplimientos o las actitudes, las acciones que estos pueden tomar, que también vamos a analizar. Pero bueno, vamos en orden. Lo primero, la venta de la cosa ajena. Como ustedes bien saben, ser propietario de la cosa objeto de venta es como de lógica un prerequisito del contrato. No es lo común y no parece lo más lógico que yo ponga en venta algún bien del cual no está dentro de mi patrimonio o no soy el propietario, el titular de ese derecho de propiedad sobre el mismo. Este principio, este prerequisito, deriva pues de la consensualidad del contrato, de la que ya hablamos, y la atribución de los riesgos de la cosa. Si yo no soy el titular, ¿cómo puedo prestar mi consentimiento para transferir la propiedad? Y al mismo tiempo, si yo no soy el titular, ¿cómo puedo hacer la transferencia de los riesgos que pueda tener esa cosa si se extravía? Esto lo vemos en los artículos 1161 que ya leímos y particularmente en materia de los riesgos, en el artículo 1485, el cual nos dice, del Código Civil, el cual expresamente nos dice lo siguiente: si en el momento de la venta la cosa vendida ha perecido en totalidad, la venta es inexistente. Entonces, tenemos que también, pues, evidentemente, esto tiene que ver con el cumplimiento exacto de las obligaciones, la buena fe contractual y, en general, para dar la seguridad
jurídica a todas las enajenaciones. Entonces, pareciera que está reñido con la buena fe que yo me ponga a vender una cosa que no es mía. ¿Ok? Entonces, en materia civil, entonces, la regulación, conforme está establecido en el artículo 1483, es que cuando yo vendo una cosa que no es mía, la venta es anulable en virtud o en favor del comprador, ¿ok? Entonces, es una nulidad relativa en el sentido de que solo la puede pedir la parte perjudicada, que es el comprador, en el entendido pues de que tiene la alternativa o bien exigirle el cumplimiento al comprador o exigirle la responsabilidad por daños y perjuicios o pedir la nulidad de la venta, bueno, conjuntamente pues con estos daños y perjuicios. Nos dice el artículo 1483 lo siguiente: la venta de la cosa ajena es anulable y puede dar lugar al resarcimiento de daños y perjuicios si ignoraba el comprador que la cosa era de otra persona. La nulidad establecida en este artículo no podrá alegarse nunca por el vendedor. Entonces, como tenemos claro aquí en materia civil, entonces esa venta que se puede hacer de la cosa ajena, en principio, aunque es válida, estaría sometida pues a un régimen de nulidad que puede exigir únicamente el comprador y, por supuesto, con la correspectiva exigencia de perjuicio. Ahora bien, en materia mercantil, la circunstancia es distinta porque el artículo 133 nos trae la siguiente previsión. Nos dice: la venta mercantil de la cosa ajena es válida y obliga al vendedor a adquirirla y entregarla al comprador so pena del resarcimiento de daños y perjuicios. Entonces, aquí no se habla de anulabilidad. El comprador en la cosa ajena no tiene el derecho de pedir la declaratoria pues, de inexistencia de ese contrato, de nulidad de ese contrato, sino lo que tiene el vendedor es la responsabilidad de adquirir la cosa y vendérsela al comprador. En este momento ese contrato no es un vínculo que tenga efectos, digamos, reales, sino netamente obligacionales. Y en el caso del incumplimiento por parte de ese vendedor, el comprador tendrá pues una acción, evidentemente, de daños y perjuicios. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? El propietario de la cosa, al momento en el que se hace esta venta de la cosa ajena, evidentemente es una parte distinta al vendedor y es una parte ajena a ese contrato donde se ha vendido la cosa ajena. Porque, bueno, evidentemente al principio y por el principio relativo del contrato, él no está obligado, ese vendedor no está obligado, mejor dicho, ese propietario no está obligado a venderle a aquella persona que a su vez se ha obligado a venderle a alguien más. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues pudiera ocurrir que si ese propietario no le vende la cosa al vendedor, evidentemente este vendedor no puede cumplir el comprador y estará sometido a un régimen de daños y perjuicios, pero no significa que el contrato haya sido inválido. Bien, ¿por qué vemos que esta regulación distinta en civil y en mercantil? En civil, la nota o el peso se pone en proteger al perjudicado, que en este caso es el comprador, porque bueno, está contratando con alguien que le ofreció pues la transferencia de la propiedad o bien que sencillamente no es de su propiedad y que por ende en principio no puede cumplir. Entonces, ¿qué puede hacer ese perjudicado civil? Tiene a su alternativa de o bien exigir la nulidad del contrato y los respectivos daños y perjuicios o perseguir la vía del incumplimiento contractual en el que incurrió pues ese vendedor. En materia mercantil, como les he dicho, pues puede haber operaciones en cadena, enlazadas, etcétera, y es común que al momento en el que se establece, pues se perfecciona una compraventa, no necesariamente yo sea el propietario de la cosa, yo puedo ser un intermediario, parte de esa cadena. Bueno, mira, sí, te voy a vender, no sé, 50 containers de almohadas, pero al mismo tiempo, yo después que celebro ese contrato, me devuelvo al proveedor de las almohadas y le digo, mira, mándame 50 almohadas. Entonces, proponer en materia mercantil que hubiera la posibilidad de anular la venta, tal vez generaría unas ciertas restricciones, unas ciertas complicaciones al giro y al tráfico comercial que no son deseables.
Y en todo caso, la protección pues a ese comprador sigue existiendo porque al fin y al cabo, en el caso de que ese deudor, de que ese vendedor no cumpla, o sea, no pueda adquirir las cosas y ponerlas en manos del comprador, pues también habrá un régimen de responsabilidad. Entonces, en resumidas cuentas, en materia civil, con lo que respecta a la venta de la cosa ajena, se pretende primordialmente proteger o darle alternativas al perjudicado comprador, mientras que en materia mercantil se propende más a conservar el negocio jurídico, las relaciones jurídicas y el giro comercial. Bien, determinación de precio. Por supuesto, el precio es un elemento esencial de la compraventa. Tiene que ver tanto con el objeto como con la causa del contrato. Con el objeto, porque efectivamente en este contrato bilateral el objeto es, se adquiere una cosa y se paga un precio. Y en cuanto a la causa del contrato también, porque nadie va a enajenar su, salvo que tenga una intención de liberalidad, pero si el contrato es generoso, nadie va a enajenar el bien sin pretender obtener algo a cambio, una prestación correlativa a cambio. Por lo cual, en principio, a falta de precio en el contrato o que sea un precio indeterminado o indeterminable, ese negocio jurídico es nulo. Entonces, si nosotros, yo les digo a cualquiera de ustedes, bueno, mira, te voy a vender mi carro, y cualquiera de ustedes dice, ok, entonces, pero no hemos puesto ningún tipo de precio para ese contrato, al faltarle unos elementos de su existencia, ese contrato es nulo. O si el precio no establecimos, no está determinado, pero tampoco establecimos ningún método de cómo se puede determinar, entonces la conclusión sigue siendo la misma, pues el negocio jurídico, esa compraventa es nulo. Pero sin embargo, el precio puede ser determinable también. Y los criterios los tenemos establecidos en el artículo 1479 del Código Civil y 134 del Código de Comercio. Estos dos artículos establecen más o menos las mismas metodologías, pero con algunas conclusiones ligeramente disímiles que vamos a ver en la lámina siguiente. Pero sí podemos adelantar que vemos que en materia mercantil se propende a la conservación de la validez del contrato. Hay en algunos casos que cuando se tranca esta determinación de precio conforme a la norma civil, te dice, hey, la venta es nula. En cambio, en materia mercantil, normalmente siempre se arriba a una fórmula o una figura de determinación de precio. Bien, vamos a ver la lámina. Ok. En el caso pues de la ley civil, si las partes determinan su precio, perfectamente puede hacerse, al igual que en la ley mercantil. O puede ocurrir que el método de determinación que las partes pongan que sea conforme al precio corriente, al precio justo, al precio de mercado. Entonces, eso lo que implica, esa determinación lo que implica, conforme a la ley civil, es que siempre que esté determinado los parámetros de a cuál mercado se están refiriendo y a cuál día específico, pues poner unas condiciones de tiempo y modo específica, entonces que permitan definir ese precio, la venta es válida. La ley mercantil nos establece algo un poquito más específico, nos dice que la determinación de precio pudiera ser con los libros de corredores y las bolsas en un día y lugar específico. Bueno, estamos viendo que también tienen unas mismas coordenadas de tiempo y de modo, pero en la práctica, pues esta idea de los libros de corredores, etcétera, yo creo que es una interpretación que puede ser amplia, puede ser extensiva en favor del negocio, porque, digamos, como habíamos hablado en otras oportunidades, eso de los libros de corredores, los libros de bolsa, etcétera, no es algo que necesariamente aplique en todo caso. Entonces, lo cierto es que pudiéramos llegar a la conclusión general, tanto para un caso como para el otro, de que si hay los mecanismos, hay los métodos bien especificados entre las partes de cómo arribar a ese precio corriente, ese precio justo, ese precio de mercado, la venta es válida. También se puede fijar que el precio se lo establezca un tercero, ¿ok? Entonces las partes se ponen de acuerdo, bueno, alguien va a tasar esto, alguien va a decir cuál es el valor de este bien que estamos transfiriendo, de estos bienes que estamos transfiriendo. Entonces, ese tercero puede ser específicamente determinado en el contrato, comprador y vendedor se ponen de acuerdo, bueno, mira, el precio lo va a fijar Pedro Pérez, o lo va a fijar, no sé, el Banco Mercantil, o quien sea que sea. ¿Ok? En estos casos, pues el contrato siempre va a ser válido.
Por terceros determinado posteriormente, puede ocurrir que las partes digan, menos, sí, el precio lo vamos a fijar a través de un tercero, pero esa designación o el método de designación o la forma como va a funcionar esto lo vamos a establecer posteriormente. Entonces, si en materia civil, siempre que en el contrato se ha establecido cómo se va a determinar el tercero, a falta de acuerdo de las partes, entre las partes, o sea, bueno, nos vamos a poner de acuerdo en otro momento, pero si no se ponen de acuerdo, si se establece, bueno, vamos a llegar entonces, en el caso pues de que esto falle a otro medio de determinación, la compraventa civil puede ser válida. Si decimos que vamos a ponernos de acuerdo en el tercero posteriormente y después no nos ponemos de acuerdo, evidentemente recae en la idea de que el precio se convirtió en indeterminable y por consiguiente la venta es nula. En materia mercantil, el procedimiento efectivamente puede ser que el tercero se determine posteriormente, pero a falta de acuerdo entre las partes sobre el medio de determinación a posteriori, entonces se puede acudir al juez mercantil que sea el que establezca pues el método de fijación de ese tercero. Entonces, si se fijan, aquí la venta no es nula, sino que la construcción de ese elemento esencial que falta terminará recayendo en manos del juez de comercio. Lo mismo puede ocurrir que el tercer escogido no puede o rechaza el cargo. Entonces, designamos a Pedro Pérez y Pedro Pérez se murió, o Pedro Pérez nos dice, yo no quiero hacer eso, o por la razón que sea. Entonces, en materia civil, eso nos dice, bueno, el contrato es nulo, nuevamente, porque el precio se ha convertido en indeterminable. Y en el caso de la mercantil, si este tercero no puede o no quiere hacer esa determinación de precio, entonces las partes pueden hacer un nuevo nombramiento. O sea, el contrato no ha finalizado, está como en un cierto limbo hasta que las partes hagan ese designamiento, esa designación. Y si las partes no se ponen de acuerdo, si alguna se va corriendo y no le presta interés a la cosa, o en cualquier otra circunstancia, el interesado puede acudir al juez mercantil y nuevamente, como vimos anteriormente, entonces el juez mercantil resolverá la forma de complementación, ese mecanismo de fijación de precios. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, la venta con indicación de especie, cantidad o calidad, como ya les dije, también es la denominada la venta genérica o la venta in genere, que implica que los bienes objeto del contrato no se encuentran individualizados y o son fungibles. Esto puede ocurrir si yo compro una tonelada de arroz, evidentemente, pues de momento no está individualizada cuál es, sino que la obligación del vendedor es entregarme una tonelada de arroz. Puede ser un poco más específico. Yo puedo pedir, bueno, que me vendan 100 sacos de cemento tipo Portland. Ahí ya estoy hablando de una especificación de calidad. O esa clase de cosas, pero eso no le quita pues al elemento pues de que es un objeto fungible. Yo no estoy pidiendo que me vendan los 100 sacos de cemento Portland específicos, sino que el vendedor se libera de su obligación entregando 100 sacos de cemento de esa característica. Ok, esto está regulado en los artículos 1475 y 1294 del Código Civil, en principio, pues, para este tipo de relaciones de naturaleza civil, que nos dice lo siguiente. 1475. Cuando se trata de mercancías vendidas con sujeción al peso, cuenta o medida, la venta no es perfecta en el sentido de las cosas vendidas quedan a riesgo y peligro del vendedor hasta que sean pesadas, contadas o medidas. Entonces esto rompe con el criterio de consensualidad de la venta, particularmente en el sentido de que hasta que no sean determinadas perfectamente pesadas, etcétera, o hacer esa individualización, la venta no es perfecta. Pero adicionalmente tenemos lo que nos dice el artículo 1294 en materia en general de cumplimiento de las obligaciones, que nos expresa, si la deuda es una cosa determinada únicamente en su especie, el deudor, para libertarse de la obligación, no está obligado a dar una de mejor calidad ni puede dar una de la peor. De lo que se interpreta que efectivamente la liberación del deudor en estos casos, y en este caso del vendedor, es entregando una cosa de la calidad, la especie y la cantidad que fue establecida o pactada en el contrato. Ok, ¿qué nos dice al respecto el artículo 135 del Código de Comercio?
Si las ventas vendidas están indicadas en el contrato solo por su especie, cantidad y calidad, sin otra designación suficiente para determinar un cuerpo cierto, el vendedor está obligado a entregar la especie en la cantidad y de la calidad prometida. Nada nuevo allí. En el tiempo y lugar convenido. Nada nuevo allí. Aunque las mercancías que tenía a su disposición al tiempo del contrato o que hubiese adquirido después para cumplirlo hayan perecido o por cualquier causa no le hayan sido expedidas o no le hayan llegado. Entonces, esto es lo que, más que una norma distinta, lo que establece es una complementariedad con lo que ya se dijo en materia civil. Entonces, la venta, en principio, cuando es hecha en género, establece una obligación para ese vendedor mercantil de cumplir, independientemente de que el cargamento específico que tenía para cumplir se haya perdido, porque en este caso se pierde para él. Los riesgos todavía los tiene él, porque la transferencia de los riesgos en estos casos de la venta in genere se produce una vez que hay una determinación y o una entrega de esos bienes específicos. Entonces, en este caso vemos, pues, como ya les dije, hay una excepción al principio de consensualidad, o de consensualidad no, al momento en el que se perfecciona el contrato y se difiere, pues, el traslado de los riesgos de la pérdida de la cosa. En este caso, pues la venta como tal o la obligación derivada de la venta de entregar la propiedad, de transferir la propiedad y entregar el bien, no se extingue por la pérdida de la cosa, ya que el vendedor no se libera hasta tanto se entreguen las cosas de la misma especie y calidad. Distinto que en el caso de una compraventa de un cuerpo cierto, como ya pusimos en el ejemplo del caballo, que la venta entonces se extingue, el bien se extingue para alguien y el contrato se extingue para alguien. Entonces, como lo vimos pues ya en el artículo 1485 del Código Civil, pues efectivamente si la cosa se pierde antes de que se pueda hacer la entrega, ese contrato tiene unos riesgos y unos efectos pues de pérdida de la cosa. Entonces, en definitiva, pues tenemos que, son normas, que la norma mercantil de repente es un poco más específica para lo que respecta pues a mercancías que todavía no han sido adquiridas por el vendedor, mercancías en tránsito, etcétera, pero el efecto, digamos, o el criterio diferenciador de estas ventas con la regla general sigue siendo el mismo. Ok, vamos a hablar de reclamos en aceptación de mercancía. En principio, estamos hablando aquí de materia de vicios de la cosa. Estos vicios, por supuesto, como ustedes conocen, pueden ser vicios aparentes o vicios ocultos. Vicios aparentes son los que de una revisión de la cosa está claro que tiene ese problema o ese defecto o lo que sea. Entonces, la regla general del artículo 1519 del Código Civil es que los vicios aparentes no son indemnizables. ¿Por qué? Porque han podido ser vistos por el comprador o el pretendido comprador al momento pues de realizar el contrato, puede ser inspeccionada la cosa y entonces se entiende que si compró la cosa con un vicio aparente es que decidió comprarla así. Si, por ejemplo, yo estoy vendiendo un carro y tiene el parabrisas roto, evidentemente eso es algo que el comprador puede perfectamente ver y si está dispuesto a comprar, está comprando de esa forma o está aceptando la condición en la que está la cosa. En materia de mercantil, hay una posibilidad prevista en el artículo 144 del Código de Comercio de denunciar estos vicios aparentes en los casos de mercancías que vienen despachadas desde otras ciudades, de otro domicilio. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, son contratos que se han formado a distancia y donde el comprador no ha tenido realmente la posibilidad de observar por la propia naturaleza del negocio, de la relación, del giro comercial, él no está viendo físicamente lo que se le está vendiendo. Entonces a mí me mandan una mercancía que yo pretendo poner nuevamente en el comercio, pero eso no significa que yo estoy inspeccionando físicamente cada cosa que me van a vender para mi negocio. Entonces, bajo esa premisa de que el comprador no ha podido ver la mercancía antes de que se forme el contrato, entonces sí hay la posibilidad de denunciar estos vicios que serían aparentes que él pudiera haber visto si hubiera visto las mercancías antes de formarse el contrato. También tenemos el caso de los vicios ocultos, que como ustedes saben, pues son esos defectos que no son fácilmente reconocibles o reconocibles a simple vista o a un primer análisis superficial de las cosas. En este caso, el Código de Comercio establece una especificidad de que el comprador tiene que notificárselos al vendedor en el plazo que esté establecido en la ley mercantil, como requisito sine qua non para poder demandar.
Y la diferencia es que en materia civil tal notificación no es requerida. Vamos a leer los dos artículos para no extraviarnos un poco. Vamos a leer primero el 1519 del Código Civil en lo que respecta pues, a estos vicios aparentes. El vendedor no está obligado por los vicios aparentes y que el comprador hubiera podido conocer por sí mismo. Es responsable el vendedor por los vicios ocultos, aunque él no los conociera, a menos que hubiese estipulado no quedar obligado, en este caso, el saneamiento. Nos dice el artículo 144 del Código de Comercio. El comprador de mercancías o frutos provenientes de otra plaza debe denunciar al vendedor los vicios aparentes dentro de 2 días del recibo, cuando no sea necesario mayor tiempo por las condiciones particulares de la cosa vendida o de la persona del comprador. El comprador debe denunciar los vicios ocultos dentro de los 2 días siguientes al descubrimiento de ellos, sin perjuicio de lo establecido en el Código Civil. Pero el comprador no tendrá derecho a ese plazo cuando haya incurrido en falta de diligencia. Transcurridos esos términos, el comprador pierde derecho a todo reclamo por vicio de la cosa vendida. Entonces, ¿cuál es el plazo que nos habla el Código de Comercio para notificarle al vendedor la existencia de estos vicios? En el caso de los vicios aparentes, desde a los 2 días siguientes desde el recibo de la mercancía o del bien, y en el caso de los vicios ocultos, desde los 2 días siguientes desde que es descubierto el vicio. Ahora bien, nos dice la norma que en el caso de los vicios aparentes, el lapso para notificar pudiera ser mayor por motivos objetivos, que te habla de las condiciones de la cosa, o subjetivos por condiciones del comprador. Entonces, ¿cuáles pudieran ser estas condiciones de la cosa que hicieran necesario hacerlo después? Vamos a suponer que unas cosas que están en tránsito, que aunque ha habido un recibo, todavía no han sido por su volumen, el número de bienes, etcétera, no ha podido ser revisado en su totalidad, o condiciones subjetivas del comprador. Bueno, mira, no tuve acceso al almacén donde se recibieron porque, no sé, por la pandemia o por algún hecho, una causa extraña imputable, etcétera. Entonces, en este caso, la ley mercantil te dice, bueno, este plazo de 2 días pudiera ser extendido si hay una justificación. La pregunta es si esa extensión del plazo de 2 días pudiera ser interpretada en forma extensiva a los vicios ocultos. Mira, yo creo que sí, porque inclusive, pues, si se puede con los vicios aparentes, inclusive en el caso de los vicios ocultos, que no son tan fáciles de determinar, pareciera, pues, que debiera haber una cierta flexibilidad. Claro, en materia de vicios ocultos te dice que el plazo comienza a correr una vez se determina la ocurrencia del vicio, pero vamos a suponer que si, por ejemplo, los expertos que estaban verificando el vicio de la cosa me mandan a mí, a mi comprador, una notificación, mira, un informe, mira, hay estos problemas, estos problemas, estos problemas, y por ejemplo, no sé, yo estaba en la clínica y no pude ver eso, entonces debería haber una cierta flexibilidad. Ahora, ¿quién determina si hay lugar a esa extensión del plazo o cuál es el plazo razonable para hacer la notificación, etcétera? Bueno, lo determinaría el juez a posteriori cuando haya una verificación o un litigio sobre esta cosa, conforme a la regulación del artículo 1212 del Código Civil, perdón, que nos dice lo siguiente. Cuando no haya plazo estipulado, la obligación deberá cumplirse inmediatamente si la naturaleza de la obligación o la manera como debe ejecutarse o el lugar designado para cumplirla no hagan necesario un término que se fijará por el tribunal. Si el plazo se hubiera dejado a voluntad del deudor, se fijará también por el tribunal. En definitiva, la norma nos dice después que cuando no esté claro un plazo, en principio el órgano jurisdiccional tiene la posibilidad de analizar cuál era ese plazo para cumplir la obligación o lo que se trate. Es sumamente importante esto aquí porque, como dice la norma del 144, a falta de la debida notificación de los vicios aparentes o de los vicios ocultos al vendedor en materia mercantil, se extingue la posibilidad de ejercer alguna acción por el resarcimiento de los vicios, pues bien sea la acción redivitoria o la acción quantiminoris. Por supuesto, aunque pudiéramos hablar de que este lapso pudiera ser extendido por esas condiciones objetivas o subjetivas en particular, siempre tenemos que tener en cuenta que el lapso para intentar la acción de vicios ocultos tiene una caducidad bien corta que está establecida en el artículo 1525 del Código Civil, que básicamente nos habla que para 40 días en el caso de que el bien vendido sean semovientes, sean animales, y
3 meses para otros muebles. También habla de inmuebles, etcétera, pero en este caso, cuando estamos hablando de vicios ocultos en materia de mercancía, creo que lo aplicable pues es o bien los semovientes o bien los 3 meses para otro tipo de muebles. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Ok, continuamos entonces con la posibilidad que existe de reclamos en materia mercantil. En cuanto a la entrega de mercancías, nos establece el artículo 145 del Código de Comercio 3 supuestos que vamos a leer. Entregadas las mercancías vendidas al comprador, este no será oído en las reclamaciones sobre defecto de calidad o falta de cantidad, siempre que los hubiera examinado al tiempo de la entrega y recibo sin reserva. Ok, entonces, las mercancías, este es el primer supuesto. Las mercancías, si, él las ha, si el comprador ha tenido la posibilidad de examinarlas en el momento de la entrega, entonces, y no haya hecho ningún tipo de excepción o puesto alguna reserva, alguna condición en el momento de la entrega, se entiende que finalizó pues cualquier derecho de reclamo sobre las mismas. Segundo supuesto, cuando las mercancías fueran entregadas en fardos o bajo cubiertas que impidan su reconocimiento y el comprador hiciera expresa y formal reserva del derecho a examinarlas, podrá reclamar en los 8 días inmediatos al de las entregas las faltas de calidad o defectos de cantidad, acreditando en el primer caso que los casos de las piezas se encuentran intactos y en el segundo que las averías o defectos son de tal especie que no han podido ocurrir en sus almacenes por casos fortuitos ni ser causados dolorosamente sin que aparecieran vestigios del fraude. ¿Qué nos dice aquí? Mercancías embaladas, mercancías que vienen en su empaque, que vienen en cajas, etcétera. Entonces, el comprador, durante la entrega, si se ha reservado el derecho a inspeccionarlas posteriormente, o sea que no fueron inspeccionadas en el momento, tendrá 8 días para reclamos sobre cualquier defecto en la cantidad o en la calidad de las cosas o en los daños que pudieran tener. Entonces, si se fijan, es el mismo plazo que habla el plazo para reclamar contra la factura en el artículo 147 del Código de Comercio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Yo recibo en mis almacenes un cargamento. Ese cargamento está embalado. No se hace una revisión física en ese momento de un muestreo de la totalidad de las mercancías, etcétera, sino que queda en mi cabeza, bueno, yo voy a revisar y cualquier cosa te aviso o te hago la reclamación. Al mismo tiempo, yo recibo una factura. Y esa factura, en principio, por supuesto, esa factura establece un monto, establece una cantidad de cobro, pero al mismo tiempo establece cuáles son los bienes o la descripción pues, de los bienes vendidos. Entonces yo tengo un lapso de 8 días para reclamar contra esa factura o para reclamar efectivamente las diferencias que puedan haber en lo que respecta a cantidad y calidad de los bienes vendidos. Ok, ahora bien, para frente a este reclamo de cantidad o calidad, tiene la especificación, el código o la casuística, en donde nos dice pues que tiene que probar el comprador de que no ha habido incurrido pues en daño propiamente en su custodia de la mercancía. Entonces, bueno, es una prueba un poquito difícil, un poquito diabólica, pero en algunos casos es posible. El tercer supuesto, que está establecido en el artículo 145, es el de lo siguiente. El vendedor puede exigir en el acto de entrega que se haga el reconocimiento íntegro en calidad y cantidad y en este caso no habrá lugar de reclamación después de entregadas las mercancías. Entonces, también es un derecho del vendedor en el momento en que se hace entrega de la mercancía, se hace la tradición de la cosa, es decir, vamos a revisar todo esto de una vez para evitar, pues, o sea, para evitar cualquier problema, un reclamo posterior, o sea, para extinguir esa posibilidad. Ok. Ahora bien, por supuesto, en lo que aplique, pues, materia otro tipo de protecciones, pues, materia de responsabilidad por productos, lo que se llama esos recall, cuando pues, el producto en general vino defectuoso y el fabricante hace una
un restablecimiento masivo de la falla, o por ejemplo, en el caso que existan garantías convencionales o legales de buen funcionamiento, esto, digamos, también puede pasar por encima, o sea, no es que estas normas dejen de aplicar, pero a veces también hay remedios un poco más efectivos o no están sometidos a tantas casuísticas y el plazo, que si te pruebo, etcétera, que están establecidas pues en legislaciones especiales. Lo que pasa es que no necesariamente esos mecanismos de protección al consumidor o de responsabilidad por producto aplican en todas las relaciones mercantiles, por lo cuanto esta normativa del Código de Comercio todavía puede tener relevancia en algunos casos. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa puede ocurrir? El comprador puede rehusarse a recibir o aceptar las mercancías. El artículo 146 nos dice lo siguiente: si el comprador rehúsa recibir las mercancías provenientes de otra plaza y el vendedor o expedidor de ellas no reside en el lugar del recibo, el juez de comercio o el del lugar donde no hubiera de comercio, o sea, cuando no haya juez de comercio, puede a solicitud del comprador ordenar que sean reconocidas, estimadas y depositadas. Si las mercancías están sujetas a grave deterioro, el tribunal puede ordenar su venta por cuenta de aquel a quien corresponda, estableciendo la forma y condiciones de la venta. Bien, ¿qué nos dice aquí? Este es el caso, pues, nuevamente del negocio de compraventa mercantil creado a distancia. Resulta que yo, comprador, le pido una determinada mercancía, pues, a un vendedor que está en otro sitio, que físicamente no estamos en la misma ciudad, etcétera, no hay una cercanía. Entonces, bueno, me despacha las cosas. ¿Qué ocurre cuando me despacha las cosas? Entonces, yo puedo percatarme de que existen unos vicios o que existe de a simple vista, pues existe un problema y que me hace tomar la decisión de que yo no puedo aceptar esas mercancías porque no las voy a poder vender, porque necesariamente va a tener que formular un reclamo conforme los artículos anteriores o lo que sea. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Este comprador rehúsa recibir las mercancías. Si el vendedor fuera el que entrega y está en el mismo sitio, posiblemente el vendedor agarra sus cosas y se las lleva nuevamente para sus almacenes y bueno, reclamará que el incumplimiento del contrato o lo que sea. Pero en este caso en particular ocurre que el vendedor no está físicamente allí, no puede recibir las mercancías y entonces el código lo que dice, bueno, cuando el comprador rehúsa en estos casos, tiene que poner a disposición las mercancías de un juez de comercio que determinará pues el depósito judicial de las mismas y si son mercancías perecederas, entonces podrá ponerlas en venta justamente para que no se pierda la totalidad del asunto. Ok, continuamos. En lo que respecta a la obligación de entrega, de hacer tradición de la cosa, sabemos que es una de las obligaciones principales del vendedor en el contrato de compraventa y está establecida así en el artículo 1486, donde nos dice las principales obligaciones del vendedor son la tradición, o sea, la entrega de la cosa y el saneamiento. Ya en materia de saneamiento, de vicios ocultos, analizamos algo aquí. Ok, los medios de entrega, los medios de hacer tradición de los bienes muebles corporales, que en este caso vendría siendo las mercancías, los tenemos en el artículo 1489 del Código Civil, que nos dice: la tradición de los muebles se hace por la entrega real de ellos, por la entrega de las llaves de los edificios que los contienen o por el solo consentimiento de las partes, si la entrega real no puede efectuarse en el momento de la venta, o si el comprador los tenía ya en su poder por cualquier otro título. ¿Ok? Entonces, entrega real, o sea, te entrego el bien sin mayor formalidad, la entrega de las llaves de los edificios que lo contengan, mayor cargamento, que tú has determinado almacén, te digo, bueno, agarra las llaves, saca tus cosas, al entregarte esa llave para que tú vayas y saques tus cosas, estaría haciendo cumplimiento a la obligación de hacer tradición derivada de la compraventa. Por el solo consentimiento, cuando la entrega real no sea posible, bueno, el bien no lo tengo yo, lo tiene un tercero, pero yo te digo que vayas para allá y se lo pidas en nombre mío y él te lo va a dar. Entonces, o en el caso de que el comprador ya tenía el bien en su poder, vamos a suponer que era por otra relación jurídica, un alquilero, etcétera, tenía la detentación del bien y bueno, mira, te vendí la casa que ya estaba alquilada, bueno, evidentemente ya te entregué, ya te hice tradición porque la posesión la tienes tú. ¿Ok? Entonces, adicionalmente a eso, el artículo 149 del Código de Comercio establece unos medios adicionales para las mercancías, las cuales son el envío a domicilio del comprador o el otro lugar convenido en el contrato,
O sea, evidentemente, contratos formados a distancia, entonces, bueno, si yo soy Amazon, por ejemplo, y entonces me contratamos, me compras unos bienes, bueno, la forma que yo tengo de hacer tradición, de entregarte la cosa, de dar por cumplida mi obligación, es entregarte pues en la dirección en la que tú me estás estableciendo que la vas a recibir. Ahora bien, si este domicilio comprador, otro lugar convenido, o mejor dicho, el lugar convenido, no es un sitio al que el comprador tenga un libre acceso, sino que, por ejemplo, es un agente aduanal o en definitiva algún representante del vendedor que solo tenga la instrucción de entregar la cosa una vez reciba el precio, ahí evidentemente todavía no se cumplió la obligación de hacer tradición, porque para el poder jurídico sobre la cosa, el poder jurídico y fáctico sobre la cosa, todavía lo tiene ese vendedor hasta que se haga el pago. Por la entrega de los documentos de embarque o cualquier otro demostrativo de la propiedad de la mercancía en tránsito. Entonces, bueno, el documento de embarque o cualquier de estos documentos del comercio internacional que implican, son el equivalente pues a la propiedad de las mercancías mientras están en el medio de transporte, mientras las están montando en el barco, mientras están en el silo, mientras están pagándose los impuestos de nacionalización, etc. Entonces, si yo soy un vendedor que ya monté la mercancía en el barco, tengo los documentos de embarque, con entregarte, hacerte llegar esos documentos a ti comprador, ya te estoy transfiriendo, entonces ya te hice la entrega de la mercancía y todo lo derivado de esta, y entonces me libero, me extingo, le di cumplimiento a la obligación que tenía conforme el contrato de compraventa. En algunos casos, cuando el comprador ponga su marca, distintivo, etiqueta, etcétera, vamos a poner operaciones de intercambio de bienes que están embalados, te entrego el camión en determinado punto, en ese mismo momento, pues los representantes del comprador comienzan a poner sellos a las cajas, esto es mío. Entonces ya allí te hice la entrega del bien. Ok, en cuanto al régimen de protección del acreedor por su incumplimiento, tenemos que el derecho común le otorga herramientas al acreedor general dentro de un contrato bilateral para protegerse frente al incumplimiento de su cocontratante. La acción de cumplimiento a resolución en el artículo 1163 del Código Civil nos dice pues que en caso de incumplimiento la parte puede exigir a su criterio el cumplimiento del contrato o la resolución del contrato y por supuesto en uno u otro caso pues los daños y perjuicios a que haya lugar. El artículo 1168 nos habla de la famosa excepción de contrato no cumplido o la excepción a non impleti contractus, en la cual te dice que en un contrato bilateral una de las partes no está obligada a cumplir su obligación si la otra no la ha cumplido. Entonces, también puede ocurrir, pues, que en el caso de que uno de una de las partes no cumpla con su obligación y yo tenga la obligación de entregar un bien, que es lo que está establecido en el contrato, o mejor dicho, se niegue a recibir la cosa que yo estaba obligado a entregar en el contrato, yo puedo hacer efectivo el procedimiento de oferta real y de depósito que está previsto en el artículo 1307 del Código Civil, a los efectos de trasladar los riesgos de la cosa al acreedor, parar los intereses, que haya lugar, etcétera, cosas que ya ustedes han visto en el derecho a obligaciones. El artículo 1493 es bastante importante porque nos dice que el vendedor que no ha recibido, que no ha establecido un plazo de entrega, o sea, que en la compraventa no se ha establecido un plazo de cuándo tengo que entregar la cosa, no está obligado a entregarla hasta recibir el pago. Se entiende pues que el pago frente a la entrega en estos casos es algo concomitante y si no ocurre el pago, entonces yo no estoy obligado a cumplir. Sería una aplicación específica de la excepción de contrato no cumplido. En el artículo 1528 se nos establece que a falta de determinación de la oportunidad de pago por las partes, el comprador debe pagar en la oportunidad de hacer tradición. Entonces, esto es visto desde la otra óptica. Si lo que no se ha establecido es el momento en el que tiene que hacer el pago el comprador, se entiende pues que debe hacerlo en la oportunidad de hacer tradición. Por lo mismo que son obligaciones concomitantes a lo que se haya pactado, que yo entrego primero y tú pagas después, o pagas primero y yo entrego después, que eso entraría entre la autonomía de la voluntad de las partes, pero a falta de esa determinación entran estas normas supletorias en aplicación. El artículo 1531 nos establece algo bien interesante, que es una resolución de pleno derecho en beneficio del vendedor, esto en materia civil, ¿ok? Donde nos dice lo siguiente: cuando se trata de cosas muebles, la resolución de la venta se verifica el pleno derecho en interés del vendedor si el comprador no se ha presentado a recibir antes que haya expirado el término para la entrega de la cosa vendida, o si aunque se haya presentado a recibirla, no ha ofrecido el precio, a menos que se le haya otorgado un plazo más largo para esto. Entonces, si en caso de bienes muebles,
el comprador no aparece con el precio en el plazo que tenía para hacerlo, entonces el vendedor puede optar para considerar rescindido de pleno derecho sin necesidad de ir a una autoridad judicial sobre de ese contrato de venta. Y el artículo 1532 nos establece una acción reivindicatoria especial de la materia de compraventa, donde nos dice, si se ha hecho la venta sin plazo para el pago del precio, puede el vendedor, por falta de pago de este precio, reivindicar las cosas mal vendidas, mientras que las posee el comprador o impedir que las venda, con tal de que la demanda de reivindicación se entablea entre los 15 días de la entrega y que las cosas vendidas se encuentren en el mismo estado en que se llama para la época de la entrega. Inclusive yo, vendedor, que entregué la cosa y no me han pagado el precio, tengo una acción reivindicatoria específica y en un plazo determinado, si no me han pagado en el momento en el que vamos a suponer, bueno, mira, me trajiste el dinero, no lo tengo, pero te lo pago mañana, bueno, está bien, llévate la cosa. Resulta que no me pagaste mañana, no me pagaste los 3 días, yo todavía tengo la oportunidad de meter, aparte de la acción reivindicatoria general que pueda tener, tengo esta acción reivindicatoria especial. ¿Ok? Entonces, en materia propiamente de materia mercantil, tenemos entonces que existe un derecho de retención, como ya ustedes saben, para obligaciones mercantiles en general existe un derecho de retención general, pero este es específico para la materia de la compraventa y nos establece entonces el 148 del Código de Comercio lo siguiente. Mientras los efectos de mercancías vendidos están en poder del vendedor, este tiene derecho a retenerlos hasta el entero pago del precio y de los intereses correspondientes. Entonces, hasta el pago de precio e intereses. ¿Incluye indexación y cláusula penal? Bueno, pareciera pues que la intención del legislador es una protección general de ese crédito del comprador. Entonces, pudiera llegarse a la interpretación de que el derecho de retención aplica, e inclusive pues en el caso de que haya diferencias de precio, incumplimiento de cláusula penal, etcétera. Por supuesto, como les dije, entonces, pudiéramos aplicarlo de forma integrada con el artículo 122 en lo que funcione o en lo que aplique pues las normas del 122. Ok. Hay unas normas de protección común. Dígame, está a punto de terminar la sesión. Bueno, una pregunta rápida. Ajá. Pero, o sea, en los casos prácticos que sean de materia mercantil, con respecto al régimen de protección, ¿se aplicará solamente lo que está establecido en el Código de Comercio o se pueden dar casos donde se aplique régimen de protección de Código Civil y de Código de Comercio? De Código Civil y de Código de Comercio. A veces el Código de Comercio lo que trae es una protección adicional o reforzada, pero es facultativo pues de la parte proteger sus intereses por cualquiera de estas herramientas. ¿Ok? O sea, puede ser mixto, pues. Puede ser Pero que mixto. Pues. solamente se aplica el Código de Comercio. Exactamente, exactamente. Ah, ok. Ok, Perfecto. entonces tenemos unos casos que hay una protección común para tanto que puede ser ejercida tanto para el vendedor como por el comprador. Y, por ejemplo, tenemos el artículo 143 del Código de Comercio que nos dice, si el término de la compraventa era esencial, evidentemente, cuando sabemos que el término es esencial, si no se cumplió dentro de ese término, el contrato ya no se puede cumplir